Hola mis amores. Hoy vamos a hablar de historia, pero no se preocupen, no será aburrido. La historia puede ser fascinante y llena de sorpresas, especialmente cuando se trata de una civilización tan influyente como la romana. Hoy vamos a hablar del Imperio Romano, una civilización que dejó una huella profunda en el mundo. Desde sus impresionantes estructuras arquitectónicas hasta sus innovaciones en ingeniería y derecho, los romanos han moldeado el curso de la historia. El Imperio Romano, con su poderío militar, sus leyes y su cultura, sigue fascinando a la gente siglos después de su desaparición. Su capacidad para conquistar y gobernar vastos territorios es un testimonio de su organización y estrategia. Su historia es una mezcla de gloria y tragedia, de ambición y decadencia. Desde las victorias en el campo de batalla hasta las intrigas políticas en el Senado, cada aspecto de su historia está lleno de lecciones y advertencias. Acompáñenme a descubrir cómo esta civilización se elevó desde una pequeña ciudad en Italia hasta convertirse en un imperio que dominaba gran parte del mundo conocido. Veremos cómo Roma pasó de ser una monarquía a una república y finalmente a un imperio bajo el mando de emperadores poderosos. Prepárense para un viaje épico a través del tiempo. Exploraremos no solo las grandes batallas y conquistas, sino también la vida cotidiana de los romanos, sus costumbres, sus festivales y su religión. Vamos a explorar las razones detrás de su increíble ascenso y su eventual caída, y veremos cómo su legado aún se siente en nuestra cultura, leyes e idiomas. Desde el latín, que es la base de muchas lenguas modernas, hasta el derecho romano, que influye en nuestros sistemas legales, la herencia romana está en todas partes. Comencemos esta aventura histórica juntos y descubramos el legado imborrable del Imperio Romano. Nuestra historia comienza en la península itálica, donde una pequeña ciudad llamada Roma comenzó a crecer en poder e influencia. Roma, en sus inicios, era una república gobernada por un senado y magistrados elegidos. Esta organización política, novedosa para su época, incentivó la participación ciudadana y fomentó un fuerte espíritu cívico. A través de una combinación de astucia política, destreza militar y una buena dosis de ambición, Roma comenzó a expandirse, primero sometiendo a sus vecinos en Italia y luego extendiendo su alcance a través del mar Mediterráneo. Una pequeña ciudad con grandes sueños. La expansión militar romana fue un proceso largo y complejo, marcado por grandes victorias y derrotas ocasionales. Las legiones romanas, famosas por su disciplina, organización y efectividad, se enfrentaron a enemigos formidables como los cartagineses en las guerras púnicas, los galos en la Galia y los macedonios en Grecia. Cada victoria traía consigo nuevas tierras, riquezas y esclavos, lo que a su vez alimentaba la maquinaria de guerra romana y permitía nuevas conquistas. Eran imparables. En su apogeo, el Imperio Romano se extendía por 3 continentes, abarcando vastas regiones de Europa, Asia y África. El Imperio Romano era un crisol de culturas, donde personas de diferentes orígenes convivían y compartían sus tradiciones y conocimientos. Era una potencia económica y un centro de innovación. Las artes florecieron, con escultores, pintores y artesanos creando obras maestras que aún hoy admiramos. La literatura romana alcanzó nuevas alturas, con escritores y poetas como Virgilio, Ovidio y Horacio, cuyas obras han perdurado a lo largo de los siglos. Se construyeron impresionantes monumentos que aún hoy en día nos maravillan. El Panteón, con su cúpula majestuosa, y el Coliseo, símbolo de la ingeniería romana, son solo algunos ejemplos. El derecho romano, con su énfasis en la justicia, la equidad y el Estado de Derecho, fue una de las contribuciones más duraderas de Roma. Sentó las bases para los sistemas legales de muchas naciones modernas, influyendo en el desarrollo del derecho civil y penal. Un legado impresionante. Los romanos también fueron grandes ingenieros y constructores. Sus innovaciones en arquitectura e ingeniería son asombrosas. Sus carreteras, acueductos, templos y anfiteatros, como el famoso Coliseo, no solo facilitaban la vida diaria, sino que también demostraban su ingenio y habilidad. Estos monumentos son testimonio de su ingenio y habilidad. Imagínense la grandiosidad de vivir en una época tan avanzada y monumental. Pero como todo en la vida, nada dura para siempre.
Detrás del brillo y la gloria del Imperio Romano, comenzaban a surgir problemas que amenazarían su existencia. La desigualdad social se agudizó, la corrupción se extendió por las instituciones y el otrora poderoso ejército comenzó a mostrar signos de debilidad. A medida que el imperio crecía, también lo hacían los desafíos para gobernarlo. Las distancias eran vastas, las comunicaciones eran lentas y mantener el control sobre un territorio tan extenso se volvía cada vez más difícil. Gobernar un imperio no era tarea fácil. El siglo III después de Cristo trajo consigo una serie de crisis devastadoras que sacudieron al Imperio Romano hasta sus cimientos. Invasiones bárbaras en las fronteras, guerras civiles y una profunda crisis económica sumieron al imperio en un prolongado periodo de caos e inestabilidad. El sistema político, que había servido tan bien a Roma durante siglos, parecía incapaz de hacer frente a los nuevos y crecientes desafíos. El imperio necesitaba un cambio urgente y rápido. En un intento por salvar al imperio de la desintegración, el emperador Diocleciano lo dividió en dos, el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Esta medida, aunque bien intencionada, no pudo detener el declive del Imperio Romano de Occidente. La división solo sirvió para debilitar aún más al imperio y hacerlo más vulnerable a las amenazas externas. Dividir para conquistar, pero no para sobrevivir. El Imperio Romano de Oriente, con su centro en Constantinopla, demostró ser más resistente y sobreviviría durante siglos como el Imperio Bizantino. Una historia para otro día. Debilitado por la división, la corrupción y la inestabilidad interna, el Imperio Romano de Occidente enfrentaba una crisis sin precedentes. Las luchas internas y la falta de un liderazgo fuerte erosionaron la cohesión del imperio, dejando a sus ciudadanos en un estado de incertidumbre y vulnerabilidad. La corrupción se había infiltrado en todos los niveles de la administración, desde los funcionarios locales hasta los más altos cargos del gobierno, minando la confianza del pueblo en sus líderes. El Imperio Romano de Occidente se volvió presa fácil para las tribus germánicas que presionaban sus fronteras. Estas tribus, aprovechando la debilidad del imperio, lanzaron una serie de invasiones que pusieron en jaque a las defensas romanas. En el año 476 después de Cristo, el último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo, fue depuesto por el caudillo germano Odoacro. Este evento marca, tradicionalmente, la caída del Imperio Romano de Occidente. Sin embargo, la historia no termina aquí. La deposición de Rómulo Augustulo por Odoacro no solo simboliza el fin de una era, sino también el comienzo de una nueva etapa en la historia europea. Odoacro, al tomar el control, no destruyó todo lo que era romano. En cambio, adoptó muchas de las estructuras administrativas y culturales del imperio, asegurando una transición más suave hacia lo que vendría después. Este evento, aunque trágico para muchos contemporáneos, fue también una oportunidad para la renovación y el cambio. El fin del Imperio Romano de Occidente no fue el fin de la civilización romana. Su legado cultural, legal y artístico seguiría vivo en el Imperio Bizantino y en las nuevas sociedades que surgieron de sus cenizas. El Imperio Bizantino, con su capital en Constantinopla, se convirtió en el guardián de la herencia romana, preservando y adaptando sus tradiciones a lo largo de los siglos. Además, las nuevas sociedades europeas que emergieron tras la caída del imperio, adoptaron y transformaron muchos aspectos de la cultura romana, desde el derecho hasta la arquitectura. Un final, pero también un nuevo comienzo. La caída del Imperio Romano de Occidente fue un momento de gran cambio y transformación, pero también de continuidad y adaptación. La civilización romana, aunque transformada, continuó influyendo en el mundo de maneras profundas y duraderas, dejando un legado que aún resuena en la actualidad. A pesar de su caída, el Imperio Romano dejó una huella imborrable en la civilización occidental. Su influencia se puede ver en nuestra lengua, nuestro derecho, nuestra arquitectura, nuestra política, e incluso en nuestra forma de pensar. El latín, la lengua del Imperio Romano, dio origen a las lenguas romances, como el español, el francés, el italiano y el portugués. Los principios del derecho romano sentaron las bases para los sistemas legales de muchos países.
La historia del Imperio Romano es una historia de ambición, poder, gloria y decadencia. Es un recordatorio de que incluso los imperios más poderosos son finitos y que la historia está llena de ciclos de auge y caída. Al estudiar el pasado, podemos aprender de los errores y los éxitos de aquellos que nos precedieron. La historia del Imperio Romano, llena de lecciones valiosas, nos invita a reflexionar sobre nuestro propio presente y futuro. Y con eso, mis amores, concluimos nuestro viaje a través del tiempo. Hasta la próxima aventura histórica.